la clase? Sí, profe. Listo, muchísimas gracias, mi estimado. Ya, muchísimas gracias. Entonces, nosotros anteriormente vimos que era la reproducción y la continuidad de la vida, ¿no es cierto? Es decir, que eran aquellos procesos fundamentales para la perpetuación de la especie, es decir, para que la especie no se venga a extinguir, ¿no es cierto? Es para decir, para que la especie continúe, ¿no es cierto? Ya, es decir, para que esa especie no se vaya a extinguir. Vimos lo que era la reproducción asexual, ¿no es cierto? Aquella reproducción asexual era aquella que involucraba a un solo progenitor, ¿ya? Ahora, también vimos la reproducción sexual, es decir, aquella que requiere dos progenitores, ¿no es cierto? Ahora, también vimos la fecundación. De esta fecundación habían dos tipos, la fecundación externa y la fecundación interna. Es ahí lo que yo les decía, que una fecundación externa no necesita que haya una penetración, pero una fecundación interna sí necesita que haya una penetración, ¿no es cierto? Ya. De eso, también teníamos el desarrollo embrionario. Es lo que aquí tenemos a los ovíparos, vivíparos, ovovivíparos. También les hablé sobre la reproducción de las plantas. Les dije, perdón, que las plantas también tenían los óvulos y los espermatozoides, ¿no es cierto? Y la principal en que esto o este tipo de reproducción en plantas se dé es gracias a la abejita. ¿Por qué? Porque la abejita se encarga de la polinización, ¿no es cierto? Ya. Ahora, nos quedamos aquí en la última parte, que era la continuidad de la vida y la herencia genética, ¿no es cierto? Dentro de ello hay una sumamente, pongámoslo así, que es sumamente importante la reproducción sexual. ¿Por qué? La reproducción, especialmente la sexual, es clave para la continuidad de la vida y la evolución de cada una de las diferentes especies. ¿Pero por qué? Porque gracias a ella permite que los organismos se transmitan, ¿ya? Es decir, que transmitan información genética, ¿no es cierto? ¿Por qué? Esta información genética va a ser esencial para la selección natural, ¿ya? También aquí, gracias a la reproducción sexual, va a haber una variabilidad genética y la adaptación a distintos ambientes. Es decir, que sin esta variabilidad genética, muchas de las diferentes especies no podrían llegar a adaptarse a distintos ambientes o a diferentes lugares en donde ellos viven o residen, ¿ya? Eso es muy importante. Ahora, también ha permitido la aparición de nuevas especies, ¿ya? Es decir, que gracias a esta reproducción sexual que tiene información genética, que tiene variabilidad genética, también nos aporta o ha permitido que haya nuevas especies. Es por eso que a veces nosotros parece que vemos una misma especie, pero no, es otra nueva especie que nosotros tal vez no conocemos o tal vez hemos visto por algunos documentales y ya lo conocemos, ¿ya? Ahora, la transmisión de la información genética. La información genética la tienen tanto especies, personas, plantas, ¿ya? ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tenemos lo que se llama o se le denomina al ADN, ¿no es cierto? Que el ADN estaba en el núcleo de la célula. Ya. ¿En cuál célula? En la célula eucariota. ¿Por qué? Porque ella tiene un núcleo verdadero. Pero también la encontramos en la célula procariota. Pero esta no tiene un núcleo verdadero. ¿No es cierto? Es por eso que el ADN en la célula eucariota se encontraba en el núcleo. Mientras que en la célula procariota el ADN se encontraba disperso en el citoplasma. ¿Ya? Ahora, dentro o gracias a esta transmisión de la información genética, que es la base de la continuidad de la vida,
que se la denomina herencia genética, se da gracias a ¿qué? Al ADN. ¿Por qué? Porque el ADN va a ser aquella computadora, como yo les dije, ¿no es cierto? Yo les dije que el ADN es como aquella computadora la cual tiene mucha información, ¿ya? Entonces el ADN era esa computadora que contenía mucha información, pero esta información es genética, es decir, que se transmite de padres a hijos. Es por eso que yo les puse un ejemplo de que cuando ustedes dicen, ay, ve, tienes los pies igualita a tu papá, o tienes el mismo carácter que tu mamá, ¿no es cierto? O dicen, ve, tú tienes los mismos ojos que tu mamá y las mismas orejas que tu papá, ¿ya? ¿Es por qué? Porque los hijos tenemos 46 cromosomas, 23 que nos aporta la mamá y 23 que nos aporta el papá. Y dentro de esos cromosomas tienen información genética, es decir, información genética de la mamá, información genética del papá, ¿ya? Y por obvio, la descendencia, ¿no es cierto? O el hijo va a tener tanto la información genética de la mamá como la del papá, ¿ya? Los genes. Aquí, dentro de los genes, hay segmentos de ADN, que estos segmentos de ADN codifican características específicas, ¿ya? Dentro de ello también tenemos al proceso del ciclo celular. El ciclo celular va a ser divisiones de la célula y es por eso que encontramos a la mitosis o también a la meiosis, ¿ya? Ahora, voy a compartir la siguiente diapositiva, ¿ya? Ahora, este es el último tema de la unidad 1, ¿ya? Las interacciones ecológicas y el equilibrio planetario. ¿Qué nos dice? Aquí esto va a ser como una red. ¿Por qué? Porque va a haber unas relaciones que sostienen la vida. Es decir, tanto las interacciones ecológicas y el equilibrio planetario va a tener relación. ¿Ya? ¿Para qué? Para la sostenibilidad de la vida. ¿Ya? Dentro de las interacciones ecológicas vamos a ver cuál es su concepto y cuál va a ser su importancia. Nosotros, dentro de estas relaciones ecológicas, tenemos a diferentes tipos, pero eso lo vamos a ver más después, ¿ya? Aquí nos dice que ningún organismo vive aislado, y es verdad. Ni nosotros, las personas, podemos vivir aisladas, ¿no es cierto? Tenemos que convivir con algunas personas. Y si es que ya nos aislamos es porque necesitamos ayuda, ya podría ser alguna ayuda psicológica o nos está pasando algo. Y por eso es que nos empezamos como que a aislar. Pero eso no es bueno ni tanto para las especies ni tampoco como para el ser humano, ¿ya? Entonces, ningún organismo vive aislado. Todos los seres vivos interactúan entre sí y con su entorno, ¿ya? ¿Para qué? Para que ellos formen una compleja red de relaciones, ¿no es cierto? Que es esencial para que haya un equilibrio en los ecosistemas. Ahora, ¿qué son las interacciones ecológicas? Las interacciones ecológicas son las relaciones que se establecen entre los seres vivos de un ecosistema. Ahora, ¿cuáles o dígame diferentes tipos de ecosistema? Respóndame nomás. ¿Cuál será un tipo de ecosistema? A ver, El Terrestre, Licey. vivir en clima terrestre, cálido, ya, terrestre, otro. el vivir en clima cálido, En los Ya. bosques estamos, en la selva también el los vivir ecosistemas. Ajá, acuático también.
Marino. Y los Ajá. mixtos. Los mixtos, exacto, muy bien. Ajá, ya, ¿no es cierto? Todos los que me acabaron de decir estaban muy bien. Ahora, nosotros no únicamente tenemos o visualizamos ahí un ecosistema. Nosotros al momento de alzar una piedrita, tenemos un ecosistema. ¿Por qué? Porque existe vida, ¿ya? Entonces, si yo o ustedes alzan una piedrita, ¿qué es lo que encuentran? Encontramos algunas lombrices, encontramos algunas plantas, encontramos también lo que vendría siendo algunos chanchitos que les llaman, ¿no es cierto? ¿Es verdad o es mentira? Sí, verdad. Sí, ¿Ya? Entonces, todos ellos tienen vida, ¿no es cierto? Son seres, ¿qué son? ¿Seres bióticos o abióticos? Bióticos. Bióticos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tienen vida, ¿ya? Muy bien, excelente, ¿ya? Entonces, ¿qué eran las interacciones ecológicas? Eran aquellas relaciones que se establecen entre los seres vivos de un ecosistema, ¿ya? Pueden ser entre organismos de la misma especie, las llamamos intraespecíficas, o de diferentes especies que las llamamos interespecíficas. Entonces, anote por ahí, por favor. Misma especie intraespecífica. Diferentes especies interespecífica. Ya, le repito. Misma especie intraespecífica. Diferente especie interespecífica, ¿ya? Entonces, si es que yo les pregunto, ¿cómo se llaman aquellos organismos de la misma especie? ¿Qué me responden ustedes? ¿Qué me responden? Interespecífica. Interespecíficas son aquellas de diferente especie. Intraespecíficas, misma especie. Entonces, le repito, si yo les pregunto, ¿cuáles o cómo se llaman aquellos organismos de diferente especie? ¿Qué me responden? Intraespecíficas. Intraespecíficas, ¿segura? Es de diferentes especies. Intraespecíficas. Es de ¿Segura? la misma. No, ¿Segura que sería intera. interés? ¿Cómo es la misma palabra? Interespecíficas. Exacto. Interespecíficas, ¿ya? Es decir, que la A cambia por la E. Nada más, eso es. Pero es un poco confuso, ¿no es cierto? Ya, entonces, las Sí, no, copiar la segunda. intraespecíficas. Claro, coménteme, mi estimada. No avancé a copiar la segunda. ¿Cuál era la segunda? Claro, a ver, le repito de nuevo, ¿ya? Por Misma favor. especie, listo, no hay ningún problema. Misma especie, intraespecíficas. ¿Ya? Repito, misma especie, intraespecíficas. Diferente especie, interespecíficas. Repito nuevamente. Diferente especie, interespecíficas. Misma especie, intraespecíficas. Y diferente especie, interespecíficas. ¿Ya? Entonces, las mismas especies se las denominan o se llaman intraespecíficas y de diferente especie interespecíficas, ¿ya? No se me vayan a confundir, ¿ya? Es un poquito confuso, pero lo que aquí, la diferencia es que la una lleva A y la otra lleva E, ¿ya? Pongámoslo así. Ahora, ¿cuál va a ser la importancia de estas interacciones ecológicas? Uno, que aquí vamos a ver quién se alimenta de quién, cómo se distribuyen los recursos, ¿ya? Cómo se equilibra la población de cada especie, cómo fluye la energía en el ecosistema.
Dentro de estas relaciones ecológicas tenemos al mutualismo, a la competencia, al comensalismo, al parasitismo, a la depredación y a la simbiosis. Nosotros, cuando éramos pequeños y comíamos bastantes dulces, ¿no es cierto? Teníamos bastantes cuicas o bichos, lo que nos dicen nuestras mamitas, ¿no es cierto? Ve tanto comer de tantos dulces, vas a tener cuicas o bichos en la barriga. ¿Verdad o mentira? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿No es cierto? ¿Y qué hacen para que ya no tengamos ni bichos ni cuicas en la barriga? ¿Qué hacen las mamás? Desparasitar Desparasitarnos. ¿Por qué ha sido? Porque teníamos a un bicho. parásito, ¿no es cierto? Parásito, Un parasitismo. parásito. Ajá, exacto. Es decir, que esa especie, esas cuicas, ¿no es cierto? Esos bichos se estaban beneficiando de nosotros, ¿no es cierto? Porque ¿quiénes eran los que se sentían mal? ¿Los bichos, las cuicas o nosotros? Nosotros. Nosotros. Nosotros, ¿no es cierto? Entonces, la una, Ya la mayoría de la comida. no es cierto, ya ven, es decir, la una especie se beneficiaba y la otra ¿qué sería? Perjudicaba. Se perjudicaba, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, nosotros también hemos sufrido de parasitismo. ¿Por qué? Porque por comernos muchos dulces o a veces por no hacer caso a las mamitas, ¿no es cierto? No te comas muchos dulces, ve, te va a sentar bichos en la barriga. Y nos ha sentado los bichos en la barriga, ¿no es cierto? Ya. Ahora, esos, tanto mutualismo como competencia, como comensalismo, parasitismo, depredación y simbiosis son tipos de relaciones ecológicas. No se vayan a olvidar, ¿ya? Las interacciones interespecíficas que eran de diferentes especies, ¿no es cierto? Pueden clasificarse según su efecto sobre cada especie. Es decir, al mutualismo, pongámosle a la especie A y a la especie B. En el mutualismo va a haber un beneficio de ambas especies. Un ejemplo es la abeja con la flor, como vemos aquí, ¿no es cierto? Aquí la abejita y aquí está la flor. ¿Por qué va a ser un beneficio de aquí? Porque tanto la abeja como la flor se benefician. La abejita se beneficia, ¿por qué? Porque absorbe toda ese polen, ¿no es cierto? Que va a necesitar para después fabricar miel. Y las plantitas se benefician de ese polen que traen las abejitas de otra plantita y con eso se puede dar una reproducción, ¿ya? Entonces, tanto la abeja como la flor o la planta se benefician. Entonces, ese es el mutualismo, que las dos especies se van a beneficiar, ¿ya? Ahora, el comensalismo para la especie A va a tener un beneficio, pero para la especie B va a ser un neutro, es decir, que no le va a perjudicar ni le va a beneficiar. Dentro de ello tenemos un ejemplo que es del tiburón y la remora. ¿Ya? Ahora, aquí el beneficio, ¿para cuál será? ¿Para el tiburón o para la remoja? Para la remora. Para el ¿Para tiburón. qué? Exacto, ¿por qué? Porque se comen de los bichos. Ya, ya, ¿no es cierto? Entonces, muy bien. Entonces, aquí el beneficio va a ser para el tiburón y para la remora va a ser neutro, es decir, que ni le va a afectar ni le va a beneficiar. ¿Ya? El parasitismo. El parasitismo va a haber un beneficio para la especie A y un prejuicio, ¿no es cierto? O para la especie B. En este caso, puede ser la pulga y el perro, ¿no es cierto? ¿Quién sufre aquí? ¿El perro o la pulga? El perro. Perro. El perro. El El perro, perro, ¿no es cierto? Es por eso que yo les dije, la ¿quién pulga. sufría ¿Cómo va a sufrir la pulga? Cuando se le baña al perro, capaz. El ¿No es perro. cierto? El perro, ¿no es cierto? Ya. Ahí es lo que también yo les puse el ejemplo de nosotros con los bichos o las cuicas, ¿no es cierto?
¿Quién era el que se beneficiaba? Era las cuicas o el bicho, ¿no es cierto? Y aquí va el que se va a beneficiar va a ser la pulga. Y el que va a estar perjudicado va a ser el perrito, ¿no es cierto? Ya. Entonces, ese es el parasitismo. La depredación. La depredación va a haber igual un beneficio y para el otro va a haber una muerte. ¿Por qué? Porque el uno va a matar, ¿no es cierto? Y se lo va a comer. Y el otro ya obviamente no va ni a sobrevivir porque ya está muerto, ¿ya? Entonces, dentro de eso tenemos al león y la cebra, ¿no es cierto? ¿Cuál va a ser el que va aquí a morir? ¿El león o la cebra? La La cebra. La cebra. La cebra. cebra, ¿no es cierto? ¿Y quién va a ser el beneficiado? ¿El león? El león, León. porque El se lo león, ¿no es come. cierto? Porque se Ujú. lo come. Exacto. Ahora, si es que yo les pongo un ejemplo de un pájaro y una polilla o un insecto o un gusano, ¿no es cierto? ¿Cuál va a ser el beneficiado y cuál va a ser el perjudiciado? El pájaro El beneficiado. pájaro. El El pájaro. que beneficiar. Ajá, el pájaro va a ser beneficiado. Beneficiado. ¿Y el otro qué será? El perjudicado. El El perjudicado. perjudicado es la polilla. Exacto. Ya, ¿no es cierto? Ahora se va a Ahora, comer. si yo voy al mercado y compro una carnita, me hago una carnita asada, una asada, ¿cuál va a ser el perjudicado? ¿Yo o la vaquita? La La vaquita. vaca. La vaquita. Ya, ¿no es cierto? Entonces, La vaquita. nosotros también ¿somos qué? Depredadores. Ajá, depredadores, ¿no es cierto? Nos gusta comer carne de carnita asada, ¿no es cierto? Nos gusta comer Sí. la carnita asada, ¿no Sí, es cierto? sí, Ya, ¿no ven? Sí, sí, Luisa. efectivamente. Somos unos depredadores, pobres vacas, ¿no es cierto? Ya. Ahora, la competencia. La competencia para la especie A como para la especie B va a haber un perjuicio, es decir, que las dos especies van a salir perjudicadas. Es decir, dos especies por alimento. Tanto la especie 1 como la especie 2, pongámosle aquí, la especie A como la especie B, ¿no es cierto? Van a tener o van a estar compitiendo por ese alimento. Y el uno puede salir herido y el otro también puede salir herido. O va a venir otro y se le va a comer al alimento y se quedaron sin pan ni pedazos, como saben decir por ahí, ¿no es cierto? Ni el uno comió ni el otro comió. Entonces, aquí va a tener un perjuicio o van a salir perjudicadas ambas especies, ¿ya? El amensalismo nos dice aquí. El amensalismo nos dice aquí que la especie A va a tener un perjuicio, va a salir perjudicado. Y la especie B va a estar ni perjudicado ni beneficiado, es decir, neutro, ¿no es cierto? Por ejemplo, son aquellos árboles que dan sombra. ¿Por qué? Nosotros sabemos que para poder realizar la fotosíntesis necesitamos ¿de qué? ¿Se necesita de qué para las plantas? De la luz solar. De la luz, ¿no es cierto? Y si es que hay árboles que dan sombra, permitirán que esas otras plantas realicen el proceso de la fotosíntesis. No. No. No, Ya. no, porque le hace sombra. Exacto, porque el árbol le está dando sombra, no le deja que le lleguen los rayos del sol, que son importantes ¿para qué? Para que las plantas puedan realizar su fotosíntesis, ¿no es cierto? Entonces, aquí, ¿esas plantas sobrevivirán o no? ¿Qué creen ustedes? ¿Creen que sobreviva o se irán muriendo poco a poco? Se No moriría. sobre Se mueren. Porque hay unos que son del sol y otras de sombra, dice. Ajá, exacto. Entonces, uno, todas las plantas necesitan realizar la fotosíntesis. ¿Por qué? Porque son aquellos que las plantas son aquellas en la cadena, ¿no es cierto? En la cadena alimenticia, que son los primeritos en qué? En producir su propio alimento. Sin el proceso de la fotosíntesis, las plantas no pueden producir su propio alimento. Ahora, hay plantas invasivas, es decir,
que le roban esos nutrientes a otras plantas. Y es por eso que algunas plantas sobreviven sin poder hacer el proceso de la fotosíntesis. Pero ¿creen ustedes si sin que esas plantas que sí pueden realizar la fotosíntesis, las plantas invasoras, es decir, las plantas que se roban los nutrientes de las otras plantas, podrán sobrevivir? No, Ah, No, cierto. No, ¿por qué? Porque como ya les comento, la fotosíntesis es un proceso fundamental y especial para las plantas, porque ellos no son ni depredadores ni consumidores. Ellas plantas son aquellas que realizan su propio alimento, es decir, que producen su propio alimento, ¿ya? Y de ahí sí hay los depredadores, ya sean herbívoros o carnívoros, ¿no es cierto? Los herbívoros que son aquellos que se alimentan de las plantas, es decir, que no pueden producir su propio alimento, sino que necesitan de otro individuo para poder alimentarse, ¿ya? Entonces es sumamente importante saber esto. Ahora, nos vamos a quedar por el día de hoy hasta esta parte de aquí. Vimos los diferentes tipos de interacciones ecológicas. ¿Cuáles interacciones interespecíficas? ¿Por qué? Porque eran aquellas que tenían diferentes especies, ¿ya? Entonces, nos vamos a quedar por el día de hoy hasta aquí. No les voy a mandar tarea porque ya les envié tareas y están sumamente bien, ¿ya? Entonces, pueden disfrutar de su feriado. No hay ningún problema, ¿ya? Voy a dejar de compartir pantalla y voy a detener la grabación, ¿ya? Por favor.